Bueno, hola, bienvenidos a una nueva entrevista queer, el canal cultural de Jenny el Ateneo. Mi nombre es Melina Dorfman, soy una de las responsables de comunicación y marketing de la cadena, también soy periodista y escritora, y hoy estoy aquí para entrevistar a Malena Higashi. Para los que no la conocen, Malena es licenciada en letras y estudió ceremonia del té en la escuela Urasenque en Buenos Aires en el 2017. Viajó a perfeccionarse a la sede que tiene esta institución en Kioto, y además, bueno, desde ese momento es una de las máximas referentes en esa disciplina en Argentina y se dedica a difundir la cultura japonesa en el país. Y lo que hoy nos convoca es que acaba de publicar su primer libro, que se llama El viento entre los pinos, acá todo marcado, como verán, El viento entre los pinos, un ensayo acerca del camino del té. Lo publicó la editorial Fiordo y tiene unas hermosas ilustraciones de Nicolás Stímolo, que también hay que mencionarlo. Bueno, ¿te parece bien que empecemos? Me parece perfecto. Muchas gracias, Melina, y es un placer estar acá. Gracias. Bueno, lo primero que se me vino a la cabeza cuando terminé de leer este pequeño gran libro, porque es muy pequeño de longitud, pero tiene muchísimo contenido, es que me pareció como una mezcla de géneros. Tiene algo de relato de viaje, Ujú, memorias personales y familiares, tiene poesía, tiene historia, por supuesto, japonesa, eh, ujú. filosofía, ¿por qué no? Y me quedé pensando en el subtítulo, no vamos a hablar del título, lo vamos a dejar para más adelante, para no spoilear Sí. tanto, porque es bastante importante el Sí. origen del título. El subtítulo es Un ensayo acerca del camino del té. Y quería saber por qué decidiste agrupar todos esos géneros en ese macro género que es el ensayo, ¿no? Como qué te Ujú. dio, qué te aportó meterlo en esa casilla. Bueno, como bien decís, es cierto que el libro tiene entrelazados un montón de géneros. Yo vengo leyendo mucho ensayo y mucho libro como de este tipo. De hecho, en las fuentes están mencionados, no sé, por ejemplo, el nervio óptico para mí también tiene como una mezcla entre narrativa, crónica, ensayo. Bueno, no sé, muchos libros que me gustan y que me atrapan. En general, últimamente vienen siendo ensayos o libros como ese, en donde se entrecruzan muchos géneros, ¿no? Cuando le pedimos a Fede Falco que escribiera el blurb, él dijo que es una crónica, ¿no? Cosa que también me sorprendió porque no venía pensando que estaba escribiendo una crónica, pero es cierto que tiene mucho de ese género también. Y en realidad, en parte, por una cuestión editorial, es decir, la colección que lanzó Fiordo se llama Legua. Este es el segundo título. El primero se llama 10 impresiones acerca del mate al borde de la boca. Entonces, ya por una cuestión de la editorial, estaba planteado como un ensayo. Pero al mismo tiempo me pareció que quizás este género puede incluir a todos los demás, ¿no? Me pareció que era el más abarcativo. Si yo dijera, esto es una crónica, eh, bueno, no sé, como que se me cerraba mucho el espectro quizás. Para mí es una mezcla de muchas cosas y una manera amable y gentil de llamarlo era decir, bueno, que es un ensayo, ¿no? Así que esa fue un poco la razón. Claro, el ensayo también parece ser como un macro género que le da mucha libertad a los autores para incluir muchos otros géneros, con lo cual me parece que fue una buena opción más allá de la decisión editorial. Sí, Y el sí, sí. libro empieza como de un modo muy emotivo, en donde vos Ujú, contás que sos argentina Nikkei, de tercera ujú. generación, y que tu Sí. abuela fue un referente sumamente importante en el mundo de la ceremonia del té, con lo cual Ujú. podemos imaginarnos, asegurar de que creciste observando todo ese universo. Entonces, la pregunta es, si vos recordás, porque no creo haberlo leído en el libro, Ujú. la primera vez que vos observaste una ceremonia del té japonesa, dónde fue, quién la hizo, si fue tu abuela o de otra persona, y qué te generó.
Bueno, la realidad es que la verdad es que no tengo el recuerdo nítido de la primera vez que vi una ceremonia de té, pero mi abuela me llevó siempre a las prácticas. Entonces yo siempre cuento esto, ¿no? Cuando yo era chica, mi abuela daba clases o participaba de clases y yo estaba ahí sentadita en el tatami. A veces me vestían con una yukata o con un kimono y me gustaba comer los dulces, me gustaba tomar el té, pero no recuerdo exactamente la primera vez que vi una. Era como un juego para mí estar ahí, ¿no? En ese mundo y entrar y salir todo el tiempo. Em, pero sí tengo una foto que debo tener, no sé, 6, 7 años, con mi abuela sentadas en el tatami, y entonces todo el imaginario que yo tengo de mi infancia en la ceremonia del té se me armó alrededor de esa foto, ¿no? Y también hay una tradición en las familias japonesas que a los 3 años te sacan una foto con un kimono familiar, y bueno, yo tengo esa foto también, ¿no? Entonces, mi abuela hizo copias para toda la familia, entonces vas a la casa de cualquier familiar mío y está como en el portarretratos esa foto de una niña de 3 años, tengo el pelo cortito, parezco un varoncito. Eh, pero bueno, como hay algo para mí de la ceremonia del té que no puedo reponer con la memoria y se me arma, sí, con las imágenes, ¿no? Con esas fotografías. Así que Claro. eso es. Y además, el vínculo con tu abuela atraviesa la totalidad del libro y me parece como que siempre estás describiendo de alguna manera eh, ese vínculo de admiración y respeto, no solamente familiar, sino sobre todo profesional, y que Ujú, construís una voz narrativa vulnerable, ujú, en donde todo el tiempo te mostrás ese temor a fallarle o a quedar mal con ese legado que ella te dejó. Y me pareció como súper interesante y quería saber cómo construiste esa voz narrativa tan a flor de piel, si te costó o te salió así automáticamente, o sea, si fue Sí. generada, fue construida, y al mismo tiempo me pareció muy interesante el contrapunto porque la ceremonia del té parece ser una disciplina como muy ceremonial y que tiende más a la solemnidad y a la perfección, ¿no? De todo. Ujú. Bueno, ahí tocaste un punto interesante porque yo creo que vista desde afuera, la práctica del té, la ceremonia del té o el camino del té, ¿no? Como le llamamos quienes practicamos, porque es cha, significa té, y do significa camino, por eso el subtítulo del libro también es ese. Em, es cierto que pareciera que todo es pura disciplina y los movimientos calculados, y entonces, ¿dónde hay espacio para el sentimiento en todo eso, no? Sería la pregunta para mí. Y en realidad lo que yo fui descubriendo a medida que me iba adentrando cada vez más en el mundo del té, es que es todo lo contrario, como que en la superficie quizás lo que se ve es eso, ¿no? Eh, movimientos armoniosos, pero previamente estudiados, una hospitalidad como que, que emana de manera muy sincera también, ¿no? A pesar de que todo está arreglado. Y lo más importante en un encuentro de té es el vínculo entre las personas que están ahí reunidas, ¿no? Entonces, hay mucha emoción en un encuentro de té, pero tiene que ver con la experiencia, ¿no? Y, o sea, es irreproducible quizás lo que puede suceder en un encuentro, porque en cada uno resuena de una manera distinta, pero sí es cierto que en un encuentro de té hay como un componente muy emotivo, ¿no? Y muy emocional, incluso que te puede llevar hasta las lágrimas de la emoción, ¿no? Con respecto a la construcción de la voz, yo fui escribiendo, es el primer libro que escribo, yo tengo como mucha práctica en escribir eh, textos periodísticos, ensayos breves, pero es la primera vez que me aventuré, digamos, a escribir un libro, y esa voz fue apareciendo de a poco, ¿no? Yo empezaba escribiendo como breves capítulos o breves esbozos. Sí, la realidad con esto que decís a flor de piel es que gran parte del libro lo escribí durante este año, o sea, 2022, y bueno, mi abuela falleció en octubre del año pasado, ¿no? Entonces, también retomar la escritura este año, después de un año pasado muy complejo,
fue también un desafío para mí en ese sentido, y creo que hay algo de la emoción o de esa sensación de fragilidad que está atravesado por esa ausencia también, ¿no? Como que mi abuela ya no estaba y yo todo el tiempo tenía que invocarla y evocarla de alguna forma. Entonces me parece que ese es el resultado, ¿no? En la escritura, como sí, una escritura sensible, y todo este tema familiar de la herencia, del legado, de qué hacer con todo eso, siempre fue como un gran signo de pregunta para mí, y quizás escribirlo fue una manera también de transitarlo, ¿no? De transitar el duelo y también de seguir construyendo como la respuesta a estas preguntas tan grandes, ¿no? Que en el fondo creo que no tienen una respuesta definitiva. Es algo que está siempre en construcción, y en ese sentido tiene mucho vínculo con el camino del té, porque una misma se va haciendo con la práctica. No sé si se entiende esta idea, pero Claro, hay un es, paralelismo entre el camino del té y la escritura, en tu caso. sí, totalmente. Y con la vida también. Me parece que la escritura, la vida y este tipo de disciplinas, que pueden ser también el ikebana, ciertas artes marciales, digo, no está, esta idea de camino no está solamente supeditada a la ceremonia del té, sino que atraviesa también un montón de artes y disciplinas japonesas, ¿no? Ujú. Creo que son metáforas que tienen que ver con la vida, finalmente, y entonces por eso están también alineadas con la escritura, con lo cotidiano, etcétera. Perfecto. En breve nos vamos a estar metiendo bien en los detalles de la ceremonia del té, pero me gustaría que cuentes, porque seguramente entre quienes estén viendo esta entrevista, va a haber personas que son japonesas o descendientes de japoneses. También hay muchos fanáticos de la cultura japonesa en nuestro país, pero también hay otras personas que no están familiarizadas para nada con este tema, y espero que puedan como verse sorprendidos. Entonces, me gustaría como que nos metamos de lleno acerca de qué es una ceremonia del té, porque para Mm. nosotros los occidentales, y los que no están familiarizados piensan que es simplemente hacer un té, y estamos hablando de algo totalmente diferente. Entonces, para arrancar y meternos de lleno en ese tema, ¿cómo podrías sintetizar sin ahondar en los detalles que ahora con otras preguntas lo vamos a, a desmenuzar? ¿Qué es una ceremonia del té japonesa? eh, en una línea, y cómo, cómo se originó y por qué perdura tanto en el tiempo. Bueno, en una línea, son preguntas enormes, ¿no? Pero voy a tratar de sintetizarlas en una línea. Una ceremonia del té es un encuentro entre personas, digamos. Y vuelvo a repetir esto, como lo importante es el vínculo, ¿no? Todos muchas veces me dicen, tanto lío para hacer un té, y en realidad el té es la excusa para el encuentro, ¿no? Y es bueno, esto está en el libro también, ¿no? Pero creo que una manera fácil para que un occidental lo entienda es esta idea de que es una meditación en movimiento, ¿no? Entonces, en este encuentro, en esta práctica, lo que intentamos es vaciar la mente de pensamientos, ¿no? Y ahí afloran un montón de cosas. Es exactamente igual que en una meditación lo que sucede, ¿no? ¿Cómo se originó? Bueno, es una práctica que viene originalmente de China. La planta de té también, la Camellia sinensis, y el té vienen de China también. Entonces, lo que hizo Japón fue ayornarla, ¿no? Y como el momento máximo, culmine así de la ceremonia del té es el siglo XVI, con un gran maestro que se llamó Sen no Rikyu, que es el que dio origen a la escuela Urasenke y a otras escuelas que también existen hoy en día en Japón. Es una historia muy larga, así que voy a tratar de resumirla, pero bueno, actualmente son 16 generaciones de maestros que en línea sucesiva vienen desde Sen no Rikyu, que fueron transmitiendo el conocimiento y la práctica de té de padres a hijos, ¿no? Eh, ¿Y por qué ¿Y perdura por qué tanto? Bueno, por perdura? eso Sí. ¿por qué crees que nadie, o sea, cortó, ¿no? Como el peso de esa tradición, ¿a qué se debe? Sí, bueno, el sentido para mí de la práctica fue cambiando a lo largo del tiempo y de los siglos, ¿no?
pero me gusta siempre contar esta idea de que en este periodo en el que se cristalizó y en el que se afianzó, digamos, la práctica del té en el siglo XVI en Japón, era un periodo de mucha inestabilidad política, de muchas guerras civiles, ¿no? Entonces, de mucho caos finalmente, ¿no? Y, y que era una práctica urbana. En el imaginario, ¿no? La gente imagina que esto sucede en una cabaña perdida en la montaña, con mucho silencio, con mucha naturaleza, pero en realidad eso era lo que se evocaba cuando se hacía un té, ¿no? Entonces, toda la manera de preparar una sala de té con un tokonoma, que es este nicho o este espacio, ¿no? Que es como un agujero en la pared, eh, en donde se cuelga una caligrafía, un arreglo floral. Todo eso evocaba, ¿no? Esta sensación de naturaleza, de estar como en soledad o de estar, ¿sí? en una montaña, digamos, caminando así por un pequeño camino que te va llevando. Era en realidad una construcción. Entonces, lo que me resulta interesante es que hoy en día también hay un montón tenemos un montón de sobreestímulos. Digo, hay una guerra en este momento en el mundo. No sé, como pasan muchas cosas, nuestra economía, nuestra vida cotidiana en Argentina también es muy inestable y poco certera, digamos. Entonces, yo creo que estas prácticas siempre van a tener como un lugar, ¿no? en la humanidad, por decirlo de alguna forma, porque realmente son maneras de encontrar tu centro, de encontrar como cierta paz mental, de entender el silencio, digo, sobre todo en nuestra cultura es algo, creo que es difícil de entender o difícil de practicar, y son disciplinas, la ceremonia del té es una disciplina muy introspectiva también, ¿no? De compartir, pero también de ir muy hacia adentro. Entonces, creo que por eso tienen como mucho sentido hoy. Tan necesario, sí. ¿Y por qué? Hablemos también el tipo de té que se usa, Sí, porque muchos se estarán preguntando, los que no conocen la ceremonia del té, ¿qué té se usa? Y el té que se usa es el matcha. Entonces, sí. ¿por qué el matcha y no otro tipo de té? Y también contás en el libro que hay dos formas de preparar ese té matcha dentro de una ceremonia del té. Ujú. ¿Qué nos puedes decir al Sí. respecto? Bueno, sí, la particularidad de esta ceremonia de té japonesa es que solamente se bebe matcha. El matcha es un té verde en polvo molido. Entonces, la hoja de té, el brote de la hoja de té pasa por un proceso eh, de, de elaboración que es distinto a los tipos de tés en hebras que todos conocemos, ¿no? Otra particularidad es que es un té verde, ¿no? Entonces, solamente se bate con agua caliente, con un batidor de bambú que se llama chasen, y no se le agrega absolutamente nada, no se le agrega azúcar, no se le agrega leche, realmente cuando estás bebiendo un té, estás bebiendo la planta, ¿no? Y por eso tiene como ese color casi, no sé, a veces es como fluorescente, es un verde muy intenso. El usucha, que es el té liviano, se bate, ¿no? Entonces se hace como una espuma en la superficie, y el koicha es un té espeso, entonces tiene mayor cantidad de té, menor proporción de agua, y no se bate, es un té en que se dice que se une el agua con el té, entonces queda como una preparación un poco más densa, ¿no? Eh, y el koicha, la particularidad también es que una taza se comparte entre varios invitados, es decir, los invitados van tomando de la misma taza de té, un máximo de 5 personas, ¿no? Pueden ser, pero bueno, esas son las diferencias y la particularidad del té que se bebe. ¿Y se sirve uno u otro por alguna razón particular o es una decisión del anfitrión? Sí, en un encuentro formal de té, que se llama chaji, es sí, como un encuentro completo que puede llegar a durar 4 horas, dependiendo de qué tipo de encuentro sea, se sirven los dos tés, ¿no? Y digamos que la parte más ceremonial, más introspectiva y silenciosa es la de koicha, que es la más importante dentro del encuentro, y después al final se sirve el usucha, y es una manera también
Bueno, dicen que ese momento de compartir la taza y de beber todos juntos ese té es como una comunión, ¿no? Como una unión entre las personas. Y después el usucha, que es este té liviano, se le sirve solo una taza a cada persona, una taza individual, ¿no? Entonces es como, de nuevo, volver a tu, a tu individualidad, no sé cómo decirlo, a vos mismo, y ahí termina el encuentro. Y otra cuestión importante es que la anfitriona nunca bebe té con sus invitados, solamente lo sirve. Es otra Ah, particularidad. justamente te iba a preguntar acerca de los anfitriones, porque dentro de una ceremonia hay roles muy específicos. Hay un anfitrión o anfitriona y están los Ujú. invitados. Aunque lo más importante es el encuentro entre todos y lo que se genera entre ellos, yo quería saber eh, qué pueden hacer unos y otros, qué es lo que no pueden hacer. Me imagino que debe haber un orden, ¿no? En el que se sirve, va para un lado, va para el otro, no es algo desordenado. ¿Qué hace el primer invitado y si el resto tiene que como seguir la línea? Eh, Al Ujú. mismo tiempo, si hay diferencias en la disciplina, si es un anfitrión o una anfitriona, y bueno, cómo deben ir vestidos, eso también era otra de las preguntas, tanto para un rol como para el otro. Sí. Bueno, en un encuentro formal de té, eh, a ver, ¿cuál sería la diferencia, no? Cuando yo digo encuentro formal, o bueno, obviamente en Japón hoy en día esta práctica está abierta a gente que quizás nunca hizo una clase o no sabe bien de qué se trata, digo, turistas, por ejemplo, ¿no? Que van a Japón y quieren experimentar un té. Entonces, bueno, hay que adaptarlo, ¿no? Pero cuando digo encuentro formal de té, estoy hablando de gente que ya sabe de qué se trata, que ya viene practicando desde hace años. Entonces, cuando te invitan a un encuentro de té, es porque, a uno formal, ¿no? Es porque realmente la persona sabe que vos vas a estar familiarizada, ¿no? Con el protocolo, con la manera de hacer las cosas. Digo, si no es una situación muy incómoda para ambas partes, ¿no? Para el anfitrión y para el invitado, que alguno de los dos no sepa qué es lo que hay que hacer, es bastante incómodo, ¿no? Entonces, bueno, al encuentro siempre todos vamos vestidos en kimono, ¿no? Ujú. Eso es algo importante porque cambia absolutamente todo la vestimenta, ¿no? Hay un capítulo del libro que está dedicado específicamente al kimono y de alguna forma como la traducción de ese capítulo es como la manera, el cuerpo a la manera japonesa, ¿no? Porque realmente es una prenda que moldea el cuerpo, que hace que los movimientos sean limitados, ¿no? Pero al mismo tiempo muy bellos, muy estéticos, ¿no? Eh, Después, ¿qué cosas pueden hacer y no hacer cada uno? Bueno, hay, por ejemplo, esto es algo interesante para mí, para compartir, hay momentos de diálogo que están pautados, es decir, la conversación no es libre y en todo momento. ¿Por qué? Porque, como les decía recién, por ejemplo, el momento de hacer koicha es muy ceremonial y muy introspectivo, entonces es un momento en donde todos debemos estar concentrados en la preparación de ese té y en beberlo, ¿no? Entonces no hay mucha mucha interacción, ¿no? Entre el anfitrión y los invitados. Otra cuestión es que en general eh, es el primer o la primera invitada la que tiene diálogo con el anfitrión o la anfitriona. Eh, Hay como cierta cuestión de jerarquía en ese sentido, pero tiene que ver con que no es un diálogo desordenado o en donde todo el mundo habla todo el tiempo, es decir, se prioriza mucho el silencio, ¿no? Y los sonidos no sé, el sonido del agua cayendo, el sonido del momento en que se bate el té, es decir, realmente Lo hay que sonoro darle cobra espacio. vital importancia en esta disciplina que es tan sensorial. Exacto, entonces por eso el tema del diálogo y de la conversación está relegado solamente a momentos muy particulares, ¿no? Y Claro, es porque me algo. imagino que mucha gente se debe tentar a cada rato y preguntar, como debe ser difícil o se debe anunciar un protocolo previo, porque
me imagino que deben preguntar como, ¿y ahora qué estás haciendo? ¿Qué significa? Deben querer como una explicación o un relato acerca de lo que se está haciendo, si no se lo Ujú. conoce. Claro. Sí, en general, cuando hacemos demostraciones de ceremonia del té con la escuela Urasenke, o yo también hago encuentros, ¿no? Me parece importante que el público en general, la gente pudiera acceder, ¿no?, a estos espacios en donde se pueda experimentar una ceremonia. Entonces, en general, lo que hacemos es explicar previamente como algunas cuestiones mínimas de la ceremonia del té y de lo que van a ver, y en el momento en que sucede la ceremonia, hacer todo en silencio, ¿no? Para poder como entender y entrar como en el ritmo de lo que está sucediendo, y después, bueno, sí, surgen un montón de dudas y de preguntas alrededor de eso, pero el momento en el que se hace la ceremonia lo hacemos en silencio. Y ahora hablemos de los elementos de una ceremonia del té, que creo que es lo que más nos va a servir para hacernos una foto, e imaginarnos visualmente de qué es lo que estamos hablando, quizás en un principio en abstracto. Los elementos que tiene una ceremonia. Hay un tatami, Ujú, donde el grupo, los anfitriones, caminan y se sientan. ujú. Después están los cuencos de té, que se Sí, llaman chawan. sí, acá Después tengo está una. es buenísimo que muestra las ilustraciones. El Sí, batidor de bambú, que se llama sí, chasen. sí. Después está el nicho, Ujú. que se ponen los elementos decorativos, los arreglos florales o las caligrafías, se llama tokonoma. Toconoma, Palabra que es bastante, que uno le resuena como de haberla escuchado, de la eh, revista Toconoma. en revista también. eh, Sí. y bueno, y acá sabemos bien a qué se refiere. Y también están los carboncitos que se prenden para calentar el agua que, con la que se hace el té. Es como una serie de elementos que tienen que estar y que llevan su orden de uso. Ujú, ujú, Eh, y, y también me pareció interesante como que dentro de la cultura japonesa se habla mucho del wabi-sabi, eh, ujú. que es como de resaltar la imperfección como belleza. No sé si lo Sí, sintieron bien. sí, 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 Entonces, sí, sí. de repente, ciertos elementos son muy bellos estéticamente, pero en los cuencos de cerámica se puede ver justamente esa filosofía, donde cada uno es diferente y se puede encontrar como algunos como rotos y arreglados, en donde Ujú, uno puede evaluar o darse cuenta del paso del tiempo, del uso ujú. de eso. Y bueno, ¿qué podés decirnos sobre todos estos elementos y cómo un anfitrión los elige y todo lo que simbolizan en la práctica? Bueno, es una excelente pregunta para entender también, ¿no?, lo que es un encuentro de té, porque veníamos hablando de los vínculos y de lo que se genera, pero los objetos y los elementos de té son fundamentales también en esta práctica. Em, una gran diferencia cultural para mí es que cuando uno dice un té, ¿no?, un 5 o'clock tea o lo que sea, un té occidental, nosotros tendemos a pensar en juego de té, ¿no?, en un juego de tazas en donde todas las tazas son iguales, en donde las tazas tienen asa y platito. Eh, la taza de la ceremonia del té se llama chawan y es un cuenco, ¿no? Entonces no tiene asa, entra perfectamente como entre las manos, pero es un cuenco bastante grande en relación a una taza de té a la que estamos acostumbrados nosotros. Em, y lo importante también es que no, no existe esta cultura a ver cómo decirlo, como de la compra, ¿no? De adquirir tazas de té o en general, lo que se aprecia es que esos elementos sean heredados o que tengan una historia, eh, que sean antiguos también, ¿no? Imaginen que la práctica del té, al ser tan antigua, bueno, hay objetos de té circulando desde hace mucho tiempo, y si uno aprende a cuidarlos, ¿no?, sí, digamos, a guardarlos bien, a limpiarlos correctamente, etcétera, duran toda la vida, ¿no? Son elementos que están hechos, no sé, las tazas son de cerámica, eh,
la cucharilla de bambú con la que se sirve el té es bambú y no se rompe, digamos, fácilmente, entonces puede durar toda una vida. Y en alguna instancia, en algunas instancias del encuentro, la invitada o el invitado puede preguntar, ¿no? ¿Cuál es el nombre poético de esa cucharilla? ¿A quién pertenecía? Eh, ¿Cuál es el origen de la taza? ¿De qué horno proviene? ¿No? Cuando digo horno es, bueno, en Japón hay como varias regiones en donde se produce cerámica y cada una tiene sus características, entonces se puede preguntar de qué región proviene, cómo se llama ese tipo de cerámica. Es decir, hay realmente como un interés genuino de parte de quien pregunta, de saber de dónde viene cada ese elemento, y la anfitriona o el anfitrión previamente ha elegido todo, o sea, un té se prepara con meses de anticipación, ¿no? Sabiendo la fecha, sabiendo qué época del año vamos a estar transitando, quiénes van a ser los invitados. Entonces, estos elementos se eligen, es como, yo digo siempre, como una curaduría, ¿no? Que responde a cierta estética, porque tiene que haber un balance, una armonía entre todos los elementos. Nunca se repiten, quizás, dos cerámicas del mismo estilo. También intervienen textiles en la ceremonia del té, digo, el kimono, hay un pequeño pañuelo de seda que se llama kobukusa, en donde algunos de estos elementos se pueden eh, poner, como apoyar, ¿no? Como una forma de resaltarlos, ¿no? Sobre el tatami. Eh, entonces ese pañuelito también tiene como algún diseño o está hecho con seda, entonces son como piezas muy delicadas y muy lindas de ver, pero todo, absolutamente todo está pensado en función de quiénes van a ser mis invitados, ¿no? Entonces, eh, es muy evocativo también, ¿no? O si yo conozco a la persona, puedo indagar en su historia y pensar, bueno, no sé, a esta persona le gusta mucho, a esta invitada que voy a tener, eh, no sé, tiene como una afinidad especial con la India, no sé, por decir un tema, ¿no? Y entonces voy a elegir algunos de los elementos que elija, quizás va a ser alusión a eso, por ejemplo, eh, no sé, un color o cierto diseño en alguna taza o no sé, ¿no? Como hay que ir pensando también eh, cómo armar una especie de narrativa a través de los objetos, ¿no? Y que todo quede hilado estéticamente, pero también en esta idea de agasajar al otro pensando, ¿no? ¿Qué es lo que le va a gustar? ¿Qué le va a resonar de este encuentro? Eh, Claro, etcétera. en una práctica que parece ser universal y uniforme para todos, de pronto la elección de los cuencos y de los elementos que se ponen en el tokonoma, los arreglos florales y las caligrafías, es donde más demuestra la personalidad el anfitrión, ¿verdad? Como que más Totalmente, allá sí. del objetivo de hacer, hacerle ver a los invitados que uno pensó en ellos con cierta elección de cosas, es donde más demuestra, ¿no? No solamente el poder de creatividad, sino, bueno, la personalidad. La sensibilidad, sí, yo diría que algo de la personalidad y algo de la sensibilidad, y por eso digo, el procedimiento para hacer el té, ¿no? Quienes estudiamos la práctica, hay, bueno, muchísimos procedimientos, muchísimas maneras de preparar el té de acuerdo a la época del año, a los elementos, a la cantidad de invitados que tenga. Bueno, hay muchas variables que hacen que ese procedimiento cambie, pero el procedimiento siempre es el mismo, ¿no? Sí, desde el siglo XVI, hace 4 siglos. Entonces, eh, lo que sí cambia es esa disposición, esa manera, y yo siempre digo también como hay algo de la personalidad que se muestra en un encuentro, entonces nunca va a haber un té igual a otro, ¿no? Puede ser el mismo procedimiento, pero el anfitrión, la anfitriona va a elegir las cosas de una manera y lo va a hacer de una forma que va a ser única, ¿no? Entonces esa es la singularidad, ¿no? En la repetición o en lo que parece siempre lo mismo, hay una singularidad que lo hace único. Hace un ratito mencionabas que los anfitriones usan un pañuelito, eh, pero
acabas de decir para otra función. Pero en una parte del libro comentás que sirve para purificar los elementos. O sea, hay un Sí. momento en que el anfitrión de repente lava o purifica, Ujú. a veces con agua o a veces con ese pañuelito. Entonces, para visualizar, para hacerle como a quienes nos están escuchando como una idea de cómo es la ceremonia. Eh, el anfitrión entra, luego siguen sus invitados, coloca todos estos elementos como para volver a armar el rompecabezas de todo lo que venimos hablando. Pone los Sí. elementos, purifica y empieza a servir el té. Sí, en realidad los invitados ya están en la sala y el Ah, primero anfitrión es están el los que entra. invitados y luego entra luego el Sí, anfitrión. una vez que los invitados están ya sentados, el anfitrión entra por otra puerta distinta. Esto también es algo interesante para mí en la lógica del té, pero los invitados tienen una puerta por la que entran y el anfitrión tiene otra. Entonces, eh, pero los invitados ya están sentados. Y sí, después el anfitrión corre el fusuma, ¿no? La puerta corrediza, eh, y saluda, empieza a ingresar los elementos, y una vez que tiene todo, el orden es ese, sí, primero purifica, después prepara el té, después lo sirve, y después algunos la taza se le devuelve, la puede limpiar, digo, todo vuelve a su orden natural, finalmente, La ¿no? purificación también tiene un elemento simbólico, como que se dice que purificando todos esos elementos se purifica el corazón de quienes lo preparan Sí, y quienes lo sí, toman. el pañuelo de seda con el que se purifican los elementos se llama fukusa, y el anfitrión o la anfitriona lo lleva colgando del obi del kimono. Y bueno, se hace como plegando, es como, yo digo que es como hacer un origami en el aire, ¿no? Pero con un cuadradito de tela. Entonces es un movimiento realmente como muy lindo de ver, ¿no? En un punto, y también que te va relajando. Y tiene que ver mucho con la respiración también, ¿no? Como ciertos movimientos del Fukusa están también alineados con la respiración. Entonces, es como, para mí, como una sinfonía, ¿no? Que está sucediendo ahí cuando uno hace un té, como una música. Entonces, eh, con eso se purifican los elementos, que en realidad la purificación, bueno, es un elemento importante dentro de la práctica de té, porque la pureza es uno de los principios de la ceremonia del té, ¿no? Son 4: armonía, pureza, respeto y tranquilidad. Entonces, la purificación está presente a lo largo del encuentro en varios aspectos, y uno es el de purificar ciertos elementos, ¿no? Y lo que se purifica es el recipiente que contiene el té y la cucharilla de bambú con el que se va a servir ese té, ¿no? Así que, Me gustaría leer un fragmento que quizás es mi favorito, del ay, a ver. que creo que sintetiza un poco todo lo que venimos hablando. Cuando un encuentro de té culmina, los invitados se retiran de la sala de a uno. Antes de irse, se acercan una vez más al toconoma y observan el arreglo floral. También el brasero. El agua estará aún caliente y en cada uno de ellos resonará de manera distinta lo que sucedió en el encuentro. Tendrán que agachar la cabeza para pasar por la puerta cuadrada Nihiriguchi. La percepción de las cosas será distinta después de un momento de tanta calma. Los invitados se preparan para una última reverencia silenciosa. La anfitriona los saluda desde la puerta del recinto, sentada en seiza, y ellos que están de pie inclinan la cabeza. Otro acto silencioso es donde las palabras sobran y el gesto con el cuerpo se traduce en gratitud y respeto. Luego se retiran caminando sobre las piedras del jardín en fila. La anfitriona se queda en su lugar hasta que ya no los ve. Un encuentro de té es un sentimiento que perdura. Las emociones, las sensaciones van decantando con los días. El recuerdo de esa experiencia quizás quede para toda la vida, quizás pueda ser evocado en otro momento. Esto de que el té, la ceremonia del té es un sentimiento que perdura, ¿no? Ujú. Sí. Pareció bellísimo y que nada, lo quería resaltar, ¿no? Y también una cosa que me quedé pensando es que ya lo mencionaste anteriormente, que el té es una práctica que se aprende y se aprende practicándolo, Ujú, y que es una disciplina bastante dura, física y ujú. emocionalmente.
sí. eh, que muchos no lo saben o no se lo imaginan. Ujú. ¿Y cuál fue el desafío de traspasarlo a palabras? Algo que solamente se entiende viéndolo, ya sea de un... Totalmente, sí. ¿Cuál fue el máximo desafío que encontraste al querer como Sí. tomarlo con palabras? Bueno, yo siempre supe que en algún momento de mi vida iba a escribir un libro, pero nunca, no sabía muy bien sobre qué. Y en un momento se me hizo evidente, tengo que escribir sobre esto porque tengo que intentar traducirlo, tengo que intentar explicarlo, ¿no? Me pasaba mucho que cuando hacíamos demostraciones o, no sé, me juntaba con amigos y hablaba de esto, me decían, bueno, pero ¿en qué consiste? ¿En qué? Vos me decías recién, bueno, resumirme en una línea, y para mí era muy difícil, ¿no? Encontrar como, no sé, un párrafo que pudiera resumir todo esto. De hecho, yo creo que este libro, este ensayo, es una introducción de alguna forma, pero sí me interesaba, bueno, mostrarle al lector, a los lectores, que es muy compleja, ¿no? Como esta disciplina, esta práctica, y que tiene muchas implicancias, ¿no? Entonces, a la hora es exactamente lo que vos decís. Para mí, al momento en que estás describiendo la experiencia, y en el libro un poco lo cuento, ¿no? Que para mí era un poco contradictorio, porque yo cuando era invitada a una ceremonia del té, tenía que tratar de vivir el momento, no estar intelectualizándolo o pensándolo para después escribirlo. Entonces, lo que hacía era, bueno, como hacemos, como una crónica, ¿no? De vivir ahí y tratar de absorber como una esponja todo lo que podía, y después enseguida, cuando estaba en mi habitación, en mi cuarto, trataba de escribir lo que me acordaba, lo que me había pasado, o los días posteriores, como leíste recién en el fragmento, bueno, es un sentimiento que perdura, ¿no? Entonces te aparecen imágenes, evocaciones, te acordás de cosas. eh, lo vinculás también a tu historia de vida, ¿no? Quizás, no sé, por ejemplo, en el libro cuento, Elise, una de mis compañeras, eligió una caligrafía que es el sonido de la vida, ¿no? Y el sonido de la vida puede significar miles de cosas para cada persona, ¿no? No voy a contar finalmente a qué se refería para que lo lean, Ujú. pero bueno, hay eh, hay algo, digo, es como la poesía, ¿no? Lo poético se interpreta individualmente, digo, hay quizás como una cuestión colectiva, pero después también algo que a uno le interpela desde su historia, desde sus vivencias, ¿no? Y en el té pasa exactamente lo mismo. Entonces, para mí el desafío era justamente, sí, transmitir una experiencia que es totalmente vivencial y que te atraviesa de una manera particular, tratar de contarla para gente que no sabe de qué se trata, o para gente que sí lo experimentó alguna vez, pero seguramente, no sé, quizás mis colegas y mis alumnos y la gente que también practica té, puede leer el libro y aportar, ¿no? Otras cosas, o decir me pasó lo mismo, o me pasó algo totalmente distinto, o mi sensación es otra, bueno, no lo sé. Pero sí, creo que ese fue el gran desafío, ¿no? Tratar de transcribir en palabras algo que tiene que ver totalmente con la experiencia y con el sentimiento. Así que Un lo que libro que se intenté fue debe hacerlo. perdón, un libro que Sí, se debe completar fuera de las páginas, en charlas, ¿no? En sí, charlas sobre el tema. totalmente. Algo interesante que me dijo una lectora es que le resultó lindo que el final del libro tuviera estas páginas, ¿no? Como una especie de anotador o de Es libreta, verdad. porque le permitía como a ella ir escribiendo lo que le iba pasando a medida que lo leía. Y me resultó súper interesante esa manera de verlo, porque a mí me pasa que yo cuando leo libros en general siempre tomo nota, pero también no solo nota de las impresiones que tengo, lo que me pasa, pero anoto también las páginas de mis subrayados, ¿no? De las citas o las cosas que me importan. Y para mí ese espacio era para eso, era qué bueno que, que el libro tenga este espacio. Y la editorial también, me acuerdo, el libro de Rebecca Solnit, ¿no? Una guía sobre el arte de perderse, también tiene estos renglones finales, y yo los tengo todos anotados, ¿no? Entonces,
pero me pareció lindo que ella dijera, es un espacio como una especie de libreta para escribir lo que el libro me causó, ¿no? Me generó. Así que sí, creo que es un diálogo que continúa, ¿no? Un sentimiento que perdura, es un encuentro de té y al leer el libro, bueno, También se puede perdura. seguir, Es una también lectura que perdura. perdura. Sí. Casi al principio del libro escribís: el camino del té no es simplemente un arte, un logro o una diversión, es más bien un camino de la vida con un fuerte contenido ético y moral. ¿En qué sentís vos que trasladarse esa filosofía del chado a tu vida cotidiana y qué ideas pueden sacarlo los que no están familiarizados con este tema? ¿Sentís que eso es universal o que de alguna manera se occidentaliza o se puede occidentalizar un poco esa filosofía? Bueno, muy interesante esa lectura de la pregunta. A mí un poco lo que me pasó a medida que me iba adentrando en la práctica de té, y creo que en el libro se ve esa progresión, ¿no? De cierta ingenuidad o de cierta como incomprensión, y es como que se va construyendo ese personaje también, ¿no? De alguna forma, se va formando. Entonces, un poco lo que mi gran pregunta también, que era algo que resonaba mucho de las clases con mi abuela y de sus alumnas, era como esta idea de que en realidad la práctica del té tiene que ver con la vida cotidiana, ¿no? Y yo eso no lo entendía mucho. Y siempre lo tuve ahí como una gran pregunta. Y claro, se me fue apareciendo naturalmente a medida que me fui adentrando en la práctica, ¿no? Por eso digo, em, es como un ejercicio también, ¿no? La práctica del té. Y es con los años y con la práctica que vas entendiendo determinadas cosas, ¿no? Yo, de alguna forma, en el libro también a los lectores les estoy dando como ciertos atajos, ¿no? Pero bueno, obviamente que con la simple lectura no se puede experimentar todo esto, realmente hay que transitarlo para entenderlo de verdad, hay que pasar por esa experiencia, pero, pero sí me pareció que es, sí, quizás lo más difícil, ¿no? De entender o de explicar, pero lo que intenté contar en el libro es que la práctica del té te va moldeando, ¿no? Y para mí la metáfora o la imagen más concreta es eh, como en el mar, ¿no? Las olas que van y que vienen y que van puliendo una roca, ¿no? Con el tiempo, la van puliendo, se va haciendo más arena, se va como eh, delineando la forma de esa piedra. Y para mí lo mismo pasa con la práctica de té, ¿no? Es esa Sí, insistencia. siento que también se pueden como abstraer elementos de todo lo que simboliza esta práctica a la vida cotidiana de cualquier persona que viva dentro de la cultura de la que vive. Ujú. eh, y como que uno se queda con cierto, como que automáticamente uno compara, ¿no? Como Sí, lo que produce formar parte de una ceremonia o simplemente leyendo el libro y viendo qué es, decir, bueno, yo puedo hacer algo de esto en el medio de mi caos cotidiano, como que puedo parar y hacerme un té del que tenga en mi sí, casa, no necesariamente matcha, y totalmente. tiene algo como de mindfulness. Sí, O sea, no quiero comparar con eso porque no sí, sí, tiene sí, 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 nada sí, que ver, pero digo, me hizo acordar a eso de el disfrutar el momento presente, ponerse en pausa, conectarse con uno mismo. eh, totalmente. entonces, de repente, bueno, como poder hacer algo de eso, tomarse un té, el que se tenga, mirar por la ventana, disfrutar una lluvia, Sí, tocar el pasto, sí, como sí, estas sí, cosas sí, en sí. las que las personas que vivimos en las ciudades, y de hecho, volviendo al inicio en que vos comentabas que también es que una práctica casi urbana, ¿no? Como la Sí. ceremonia del té, que evoca otro tipo de paisajes, Ujú. y como que dentro de su historia eso está como marcado, ¿no? Como que se creó y siguió y perduró en el tiempo porque, bueno, puede evocar otros momentos espaciotemporales. Digo, bueno, cómo esta filosofía se occidentalizó y cualquier persona puede como tomar ciertos elementos y cómo vos específicamente, Malena, fuera de tu trabajo al que te dedicas bastante tiempo,
lo ves, ¿no? Como, ¿qué es lo que vos notás que decís, estoy teniendo parte de, o estoy aplicando parte de esta filosofía a mi vida? O lo ves en tus amigos, Sí, yo realmente siento que cambié un montón, ¿no? Desde que empecé a practicar té y desde que empecé a entender un poco más de qué se trataba, me llevó mucho tiempo y todavía siento que tengo que aprender muchísimo, ¿no? Digo, el hecho de que yo practique té o que haya escrito este libro no significa que yo soy una persona plenamente pacífica y tranquila, sino que justamente hay que hacer ese esfuerzo o la misma disciplina te hace, ¿no? Te va eh, construyendo de esa manera. Pero, pero, por ejemplo, pienso en mi abuela, ¿no? Y bueno, está muy evocada en el libro, pero, pero ella era realmente una persona tranquila. Entonces, yo siempre me pregunté, ¿es una cuestión de edad? ¿Yo cuando sea mayor, cuando sea grande, voy a ser así también tranquila? ¿O es la misma práctica de té también la que te va haciendo así? Y con respecto a esta idea de lo cotidiano, de cómo incorporarlo, sí, yo doy bastantes talleres vinculados a la ceremonia del té y a la cultura japonesa, y empecé a darlos en plena pandemia, ¿no? Como en un momento de encierro en donde Zoom era como nuestro lugar de encuentro, digamos. Y siempre en esos encuentros mi desafío también era, bueno, traspasar la pantalla, ¿no? Como hacer que estemos más cercanos a pesar de que estamos en la virtualidad, de que estamos en lugares físicos distintos. Y para mí una forma era esa, ¿no? Pedirles a todos que tuvieran a mano algunos elementos para preparar su té, que no necesariamente era matcha, porque no todo el mundo los tiene, pero unas hebras o un té en saquito, el que a vos te guste, pero sí tomarte el tiempo para elegir la taza que querés usar. Digo, a mucha gente le pasa que tiene, no sé, cosas heredadas de la familia, guardadas en una caja, en el fondo de un placard, o donde sea, y no las usa porque, no, porque son una reliquia familiar o porque... Y en realidad yo creo que eh, tener la posibilidad, ¿no? De elegir la taza que querés usar, o que la taza que usás todos los días sea una taza que realmente te haga feliz, ¿no? Cuando la mirás o cuando la sostenés entre tus manos, es muy importante, y creo que es algo en lo que muchas veces no habíamos reparado antes, así que yo empecé a poner foco en eso, que parece una pavada, pero después en el día a día hace la diferencia, ¿no? Em, y otra cosa que empecé a incorporar mucho también y que estoy promoviendo de alguna forma es el tema de los aromas, ¿no? En la práctica del té hay mucha influencia del kodo, que es el camino del incienso. Así como existe el camino del té, también existe una práctica de ceremonia de incienso. Y si bien acá es imposible conseguir inciensos japoneses prácticamente, hay mucho acceso, no sé, a inciensos de la India o de otros lugares, pero de Japón, bueno, son elementos muy, muy caros. Eh, Realmente cuando uno huele incienso japonés, no sé, es como otro nivel de sensibilidad, de aroma, no sé cómo decirlo, como que envuelve todo el ambiente, y para la práctica de incienso, lo que se propone es generar como otra dimensión, ¿no? Como esa sensación de que estás entrando a otro espacio. En la ceremonia del té pasa lo mismo, una vez que atravesás esa puerta cuadrada, ¿no? Que mencionaste cuando leíste el fragmento Nijiriguchi. Bueno, uno está entrando a otro tiempo y otro espacio, ¿no? Y con el incienso pasa lo mismo. Entonces, yo lo que intento a veces es, sí, en medio de un día muy agotador o muy, con muchos obstáculos, ¿no? En el momento en el que en mi casa todos duermen, yo quizás me prendo un incienso, me preparo una tacita de té, la que sea, no necesariamente matcha, y esos minutos así de silencio, ¿no? Con ese aroma envolvente y con esa tacita de té caliente, para mí es como una forma de meditar también, ¿no? De encontrar mi centro, de aquietar como la mente. Y no estoy haciendo una ceremonia del té necesariamente, es como simplemente encontrar el tiempo y el espacio para que un ratito de silencio ocurra, ¿no? Y realmente es muy productivo, ¿no? Quizás es
pequeño momento y también como para mí hay mucha influencia con la luz, ¿no? Quizás para mí es un buen momento encender un incienso a la noche, no sé, como que cada uno creo que tiene que ir encontrando eh, la manera, los objetos, el momento del día en que puede, ¿no?, conjugar como para, para encontrar ese ratito. Y eso para mí ya, incorporar eso ya es un montón, ¿no? Y lo fui descubriendo de a poco también. Te haría mil preguntas más, pero se nos acaba el tiempo. Dejé una hacia el final, que es algo muy importante. ¿Por qué se llama El viento entre los pinos el libro? Bueno, es una pregunta que me hicieron un montón, ¿no? Y bueno, es una frase poética, ¿no? Aparece, por ejemplo, en algunos poemas que están citados en el libro. Y también es algo que es una metáfora que está totalmente vinculada con la práctica del té, pero si se las cuento les voy a spoilear, ¿no?, como parte del texto. Así que los invito a leerlo. Si quieren les puedo leer el, el primer poema que aparece, ¿no? Dice: la voz del viento en los pinos hace de la soledad algo familiar. ¿Quién hará ese despertar para cada amanecer? Bueno, este poema es de Sogi, es un poeta muy famoso en Japón. Pero bueno, es como el viento entre los pinos, es como una imagen poética que en distintos contextos despierta como distintas sensaciones, ¿no? Evoca distintas cosas. Y a pesar de que, bueno, hay una palabra, ¿no?, para llamar estos Matsukaze. Matsu significa pino, kaze significa viento. Entonces, a pesar de que es, ¿no?, una palabra japonesa o una idea que me pareció muy japonesa, al haber acá pinos, ¿no?, digo, en Argentina hay pinares también, me pareció que era algo que se podía entender fácilmente también, ¿no? Y algo muy lindo para mí que es algo que también me enseñó la práctica de té y que tiene que ver con la vida cotidiana, es que me abrió los ojos, ¿no?, a observar más la ciudad, por ejemplo. Yo vivo en Buenos Aires y me gusta mucho caminar, y especialmente en pandemia caminé muchísimo también, ¿no? Era como mi momento de distensión y creo que salir a la calle cobró otro sentido, ¿no? Desde que tuvimos ese encierro obligatorio. Y me empecé a dar cuenta que hay un montón de árboles y de flora y de fauna, digamos, autóctona y también japonesa, ¿no? Escondida en la ciudad o muy visible, pero que yo quizás pasé muchas veces por el mismo lugar y nunca lo había notado. Y es increíble la cantidad de pinos que hay en la ciudad de Buenos Aires. Ahora está muy de moda también el sakura, que es el cerezo, ¿no? Pero, pero bueno, como cuando uno realmente abre la percepción a observar lo cotidiano y lo que nos rodea, bueno, es como una epifanía de alguna forma, ¿no? Así que eso, los invito a leer el libro y a despertar los sentidos, que también era un poco el objetivo, ¿no?, de escribirlo. Bueno, muchas gracias por darnos esta entrevista y gracias a todos los que nos acompañaron Muchas del otro lado gracias. de la pantalla en esta conversación y nos vemos en la próxima entrevista. Chau, chau. Chao, gracias. Hasta pronto.